Bueno, muchas gracias, Gastón. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio a última hora de la mañana. Y también agradecerle a Presid y a toda la comisión organizadora la invitación para que el doctor Rob Mikkelsen nos cuente un poquito acerca de esta conexión que hablamos entre la nutrición de los cultivos y el ambiente. Creo que la conferencia previa del doctor Lada fue bien interesante para introducir toda esta temática de ambientes. Así que los dejo en compañía del doctor Mikkelsen. Gastón. Gracias, Fernando. Antes de presentar al doctor Mikkelsen, recordamos la mecánica de preguntas, las que pueden mandar ustedes al teléfono que aparece en pantalla. En la medida que haya tiempo, se van a poder contestar al final de la presentación. El doctor Rob Mikkelsen es doctor en suelos de la Universidad de California. Actualmente es vicepresidente de comunicaciones del Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, el IPNI. Fue profesor de suelos en la Universidad de Carolina del Norte y es experto internacional en asuntos de manejo de nutrientes y autor de numerosos libros. Queda con ustedes entonces el doctor Rob Mikkelsen y su presentación Conectando la nutrición de cultivos y el ambiente. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es un placer estar en este congreso y participar en esta organización. He aprendido mucho y estoy aprendiendo más sobre la agricultura en Argentina. Hoy me pidieron que hablara sobre algunos de los aspectos ambientales que enfrentamos en el área de nutrición de cultivos. Hay muchos problemas en el mundo y necesitamos buenas prácticas agrícolas y una buena gestión por parte de personas como ustedes para resolver algunos de estos problemas. Voy a hablar de algunos de los temas que nosotros enfrentamos en América del Norte y me parece que algunos de estos temas seguramente llegarán a la Argentina si es que todavía no los enfrentan en la actualidad. El doctor Lada habló sobre este tema, pero la relación entre producción de alimentos y uso de fertilizantes es muy estrecha. La mitad de los alimentos del mundo se producen con el uso de fertilizantes, es decir, si no utilizaríamos fertilizantes, la producción de alimentos caería en un 50% por lo menos. Los fertilizantes son muy importantes, pero debemos manejarlos de manera efectiva. Les voy a dar algunos ejemplos del uso correcto de fertilizantes y de otros ejemplos donde tenemos que mejorar en el uso de fertilizantes. Como se dijo en la presentación anterior, la eficiencia del uso del nitrógeno en general es del 30 a 40%. En algunos cultivos quizás suba al 70%. En el caso de maíz, en algunos cultivos puede llegar al 80%, pero eso es muy poco común. En general, la eficiencia en el uso del nitrógeno es baja. Y el nitrógeno que se saca del cultivo al momento de la cosecha es aún menos. Entonces la captación es baja y la toma es aún más baja. Hablemos del fósforo, la recuperación del fósforo, la eficiencia del fósforo en el primer año, esto es muy bajo, un 20 o 25%, pero si consideramos la eficiencia de fósforo a lo largo de muchos años, la eficiencia puede ser muy alta. Entonces depende de cómo medimos algunas de estas cosas y si estamos considerando un plazo corto o un plazo más amplio. Entonces las definiciones pueden variar. Ya se habló mucho de esto, el doctor Lada habló de esto, y estos son datos que él generó también, pero el agotamiento de los nutrientes del suelo es un problema importante. Nuestros presupuestos de nutrientes son negativos, estamos tomando más nutrientes de los que estamos reponiendo, y esto no es algo sostenible. Podemos hacerlo durante 10, 20 o 30 años, pero en algún momento se agotan los nutrientes y tenemos que empezar a reponerlos con fertilizantes. Podemos hacerlo de manera inteligente, que sea sustentable desde el punto de vista ambiental. El doctor Lada dijo que el 4% del nitrógeno se está agotando en el suelo. Ayer se habló de esto. El agotamiento de nutrientes en Argentina es muy alto. Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, todos estos nutrientes se están agotando en los suelos agrícolas en la Argentina. Si bien los rindes han aumentado durante muchos años, estamos agotando los nutrientes del suelo. Hablemos
primero de nitrógeno, de los problemas asociados, y después del fósforo y algunos de los problemas de manejo y gestión relacionados con el fósforo. Ustedes ya conocen esto, las formas en que se puede perder el nitrógeno de los campos, mineralización, se produce nitrato que se puede perder. Después vamos a hablar de la volatilización del amoníaco, y el doctor Lada también habló de esto. La lixiviación de nitrógeno, que es un problema muy importante en mi país, donde estamos contaminando las napas. La desnitrificación, que también se está convirtiendo en un problema importante cuando hablamos de los gases de efecto invernadero. Así que no hay una sola solución para el manejo del nitrógeno. Hay que ver diferentes abordajes y decidir cómo podemos resolver todos estos puntos juntos. Hablemos brevemente de la volatilización del amoníaco. Esto es difícil de manejar correctamente. Como ustedes saben, la volatilización se da más rápidamente cuando el pH es alto, cuando utilizamos urea, cuando se le aplica en la superficie. Esto se hace en la agricultura de conservación. También se pierde a través de residuos de cultivos en condiciones de alta temperatura y humedad. Y hay mayor pérdida de amoníaco en los suelos arenosos. Pero muchas de estas cosas, o en muchas de estas condiciones, son las condiciones en las que mejor crecen los cultivos. Aplicación en la superficie, alta temperatura, alta humedad. Estas son condiciones muy buenas para los cultivos, pero también son muy buenas para la pérdida de nitrógeno, la desnitrificación, la volatilización de amoníaco y la lixiviación. Siempre estamos tratando de llevar la mayor cantidad de nitrógeno a la planta sin perderlo por estos caminos. Además, la mayor parte de las pérdidas de amoníaco provienen del estiércol animal. A veces es el 25% o más del nitrógeno que se pierde como gas. Pero incluso la pérdida a través del amoníaco, del nitrógeno que viene de los fertilizantes puede ser muy alta. El óxido nitroso se ha convertido en un problema importante en los últimos 10 o 20 años porque es un gas de efecto invernadero. Es uno de los principales gases de efecto invernadero junto con el metano y el dióxido de carbono. El óxido nitroso es un gas de efecto invernadero muy alto, 300 veces más poderoso que el dióxido de carbono, hablando de molécula a molécula. Entonces, por cada molécula de óxido nitroso que podemos sacar de la atmósfera, es como si sacáramos 300 moléculas de CO2. Y podemos medir cómo ha aumentado los niveles en los últimos años. Ahora estamos en 327 partes por miles de millones. O sea, este número aumenta cada año. Y una fuente importante de óxido nitroso es la agricultura. Así que tenemos que manejar bien el óxido nitroso para proteger el medio ambiente. En cuanto a la pérdida de amoníaco, lo que produce la desnitrificación también produce un mejor crecimiento de los cultivos. Nitrato, suelos húmedos, buenas lluvias, buen riego, mucho carbono. Todo lo que es bueno para los cultivos también estimula la desnitrificación. Pero en general esto no es tan importante para los productores y quizás solo representa una pérdida de 1 o 2% del fertilizante que aplican, pero para la atmósfera sigue siendo un problema. Entonces hay mucha preocupación a nivel de las Naciones Unidas y de todos los gobiernos sobre la forma de reducir las pérdidas de óxido nitroso proveniente de los fertilizantes. Algunas cosas las podemos controlar a través de prácticas de manejo o agronómicas. Algunas cosas no se pueden manejar tan fácilmente porque son los factores ambientales. Ya hablamos antes de las 4 R, que son el adecuado. R viene de right en inglés, que es adecuado. Hacer 4 cosas bien, podemos reducir las emisiones de óxido nitroso. Por ejemplo, podemos cambiar la dosis, la forma de aplicar el fertilizante y también cuándo aplicarlo durante la época de crecimiento. Así que podemos cambiar estos factores que tienen con la gestión para evitar que se produzca una pérdida de óxido nitroso y de esta manera estaremos ayudando al medio ambiente. Pero estas son cosas muy complejas, pero podemos mejorarlas con un buen manejo del nitrógeno como fertilizante. Este es un ejemplo de los Estados Unidos. El óxido nitroso representa el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos y el óxido nitroso o sus emisiones están cayendo, pero la producción agrícola está creciendo. Esto es una buena tendencia. Queremos que las emisiones sigan cayendo
al tiempo que producimos más alimentos. Pero la agricultura en los Estados Unidos produce el 9% de los gases de efecto invernadero. Y si consideramos toda la agricultura, bueno, esto incluye también el transporte, la producción de alimentos, el procesamiento, eso da el 8,7%, pero los procesos que se dan en los campos producen en realidad un 3,8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en toda la cadena. Si consideramos las emisiones de GI de la industria de fertilizantes en general, para darles una idea de lo que pasa a nivel global, es importante la fabricación de los fertilizantes. Allí se producen gases de efecto invernadero. En la distribución no se producen tantos gases, pero el fertilizante, cuando se utiliza en el campo, produce un 1,5% de todos los gases de efecto invernadero que provienen de los fertilizantes que se aplican en los campos. Esto es importante cuando consideramos emisiones globales de gases de efecto invernadero. Les voy a dar unos ejemplos de lo que pasa cuando no utilizamos el nitrógeno en forma correcta. Les doy el ejemplo utilizando la cuenca del Mississippi en los Estados Unidos, y aquí vemos la zona de color donde el río llega al Golfo de México. Hay un informe presentado hoy por el gobierno de los Estados Unidos que dice que la zona contaminada hipóxica en el Golfo de México es más amplia en 2017 de lo que fue en algún momento en el pasado. Es el peor caso. Y parte de esta contaminación viene de los fertilizantes, así que esperábamos que el problema se estuviera resolviendo, pero en realidad está empeorando. Para darles una idea de lo que pasa en la cuenca del Mississippi, Mississippi es un río muy grande que recorre el 41% del territorio de los Estados Unidos y pasa por 21 de los 48 estados. Entonces, este río Mississippi es un río muy grande y muy importante en los Estados Unidos. No solamente es un río muy grande, sino que la mayor parte de los fertilizantes en los Estados Unidos se utilizan en la zona de la cuenca del Mississippi. El 88% del nitrógeno se utiliza en esta zona, el 22% del fosfato y el 86% del potasio. Se utilizan en la zona, en esta cuenca, esta zona muy fértil, muy importante desde el punto de vista agrícola. Como se utiliza tanto fertilizante, estamos centrándonos allí en la mejora del uso de fertilizantes para reducir la pérdida de nutrientes y que no lleguen tantos nutrientes al Golfo de México. Si vemos de dónde vienen estos nutrientes que llegan al Golfo de México, se calcula que el 41% del nitrógeno que llega al río proviene de los fertilizantes. Este es el factor más importante de presencia de nitrógeno en el río. No es el único factor, hay otros que también son importantes, pero los fertilizantes son los principales actores. Y aquí es donde podemos concentrarnos y mejorar. El fósforo también es muy importante. Si vemos las pérdidas de fósforo a través del río Mississippi, el 27% del fósforo que llega al río proviene de fertilizantes. En el caso del fósforo, el estiércol es muy importante. Hay muchos animales en esa zona, muchos cerdos, aves y mucho ganado bovino. Tenemos que mejorar el manejo del estiércol y el manejo de los fertilizantes en esta zona. Si consideramos la cantidad de nutrientes que se pierden y que llegan al Golfo de México en kilogramos por kilómetro cuadrado año, algunos de estos números son muy altos. ¿Qué cantidad de los nutrientes llegan al río y al Golfo? De 500 a 1000 kilos por kilómetro cuadrado por año. Así que podemos mejorar muchísimo aquí a través de un mejor manejo agronómico. Y es muy bueno escuchar hablar de agricultura de conservación, de agricultura sin labranza, que está mejorando aquí. En muchos aspectos de Argentina le lleva ventaja a nuestros productores. Reducir el escurrimiento, reducir la erosión, reducir la pérdida de nutrientes. Son prácticas simples que podríamos implementar nosotros para mejorar o reducir estas altas pérdidas de nutrientes. Entonces, no solamente hablamos de un problema ambiental, sino también hay una pérdida económica. Cuando consideramos la cantidad de nitrógeno y fosfato que se pierde, que llega al río, que llegó en los últimos 35 años,
Son muchos miles de millones de dólares que se pusieron en los campos y que después se fueron. Aquí empiezan a prestar atención los productores. Dicen, bueno, yo no quiero perder mi fertilizante. Así que debemos trabajar mucho en este sentido. Otro tema que estamos enfrentando para el manejo del nitrógeno tiene que ver con el amoníaco. Y muchas veces a los productores les preocupa que pierdan amoníaco, pero también hay temas ambientales relacionados con el amoníaco. Esto es una zona cerca de mi casa y cuando hay altos niveles de amoníaco se ve así. Hay mucha niebla, el nitrógeno está bajando, cae con la lluvia, fertiliza los bosques, fertiliza los ríos. Las personas que tienen problemas respiratorios, asma u otros, les cuesta respirar cuando hay altos niveles de amoníaco. Entonces, hay presión por reducir las pérdidas de amoníaco. En esta imagen vemos el mismo lugar en un día despejado y en un día con niebla, con altos niveles de amoníaco. Este es el valle donde yo vivo, o cerca de donde yo vivo. En rojo vemos las zonas con altos niveles de amoníaco, después en verde. Vamos viendo las diferentes concentraciones de amoníaco atmosférico. Y esto se debe en parte a que hay una gran producción animal en esta zona, también hay muchas montañas, no hay viento, entonces el amoníaco se acumula, está atrapado y queda allí durante muchos días. Aumenta la concentración. Entonces, en cuanto a calidad ambiental, para proteger a las personas y por muchos motivos tratamos de reducir la volatilización de amoníaco para mejorar la calidad del aire. Un ejemplo de California es el siguiente. Decidimos que debíamos ver cuál era el equilibrio, el balance de nitrógeno. Esto es como una gran bañera. Queremos saber qué entra en esa bañera y lo que sale de esa bañera. Si entra más rápidamente de lo que sale, va a causar un problema. Si sale demasiado rápidamente, estaríamos agotando los recursos del suelo. La idea es lograr un equilibrio y para esto todos los productores deberán involucrarse. Les voy a mostrar un ejemplo. El gobierno dijo, debemos hacer el balance de nitrógeno. Y esto se inició porque muchos de nuestras fuentes de agua tienen altos niveles de nitratos. Algunas de estas fuentes de agua proveen agua para riego, otras agua para beber. Y a la población le preocupa la calidad del agua para beber. Y muchas de estas fuentes de agua tienen 10 partes por millón de nitrógeno, de nitrato. Y esto se debe básicamente a la forma que se utilizó el nitrógeno en la agricultura durante muchos años. Entonces, en algunos de los valles la situación es muy negativa. Esta es una zona de cultivos de vegetales, verduras, cerca de San Francisco, California. La mayor parte de estas fuentes de agua tienen niveles de nitratos superiores a los aceptados para el agua de calidad para consumo humano. Hubo que implementar normativas para que los productores ayudan a reducir las concentraciones de nitrato. Y si vemos cuánto nitrógeno se está aplicando, cuánto exceso de nitrógeno se agrega cada año, vemos en rojo las zonas donde hay más de 500 kilogramos de nitrógeno adicional que se agregan por hectárea por año. Es muchísimo. Entonces, no es sorprendente que las napas freáticas también estén contaminadas. Esto obligó al gobierno de California a acercarse a los productores y decirles, ustedes deben cambiar sus prácticas agrícolas. Entonces, hicieron lo siguiente, se desarrolló un plan de nitrógeno para todos los productores y los productores deben presentar este plan en forma anual para cada uno de sus campos. Deben decir cuál es su rinde esperado o previsto, cuánto nitrógeno van a utilizar para ese cultivo y después deben informar cuál fue el rinde logrado, cuánto nitrógeno aplicaron. Entonces, esta es información que deben incluir en este formulario. Y en cuanto al suministro de nitrógeno, también tienen que decir cuánto fertilizante orgánico, foliar, cuánto nitrato había en el suelo, tienen que tomar una muestra del suelo y hacerla analizar.
Si hay legumbres o leguminosas, hay que ver cuál es la materia orgánica residual del suelo, cuánto nitrógeno provino de la materia orgánica del suelo. Y cuando el agua está contaminada con nitrato, tienen que indicar cuánto fertilizante vino a través del agua de riego. Y a veces puede ser 20, 30 o 50 kilómetros de nitrato por hectárea en el agua de riego solamente. Entonces ahora todos los productores tienen que completar una planilla y un ingeniero agrónomo certificado tiene que firmarla y decir si esto tiene sentido, si hay un desequilibrio. Tienen que equilibrarlo, hacen el plan al principio del año y luego presentar un informe a fin de año en donde indican lo que realmente hicieron en la práctica. Muchos de los productores estaban bastante poco contentos con esto, como se imaginarán. ¿Quién es el gobierno para decirme a mí lo que tengo que hacer? Yo soy el que conoce mi campo. Entonces, muchos productores están trabajando de manera excelente. Y creo que por el momento no hay penalizaciones, solamente tienen que presentar un informe al gobierno. Pero creo que en los próximos años van a multar a aquellos productores que no tienen un buen equilibrio y les van a decir que tienen que mejorar. Entonces, por el momento no hay multas, solamente tienen que presentar informes y también esto apunta o tiene fines educativos. En el caso de muchos de los cultivos, es muy difícil tener un buen balance de nitrógeno. Estos son algunos ejemplos de cultivos muy importantes desde el punto de vista económico en la región en donde yo vivo. Tenemos que ver cuál es la dosis, qué es lo que absorbe la planta y qué es lo que se toma del suelo. Hay muchas verduras en donde solamente usamos una parte de la planta y todo el nitrógeno queda desperdiciado. Entonces el balance de nitrógeno es bastante malo. Es mucho peor que maíz, que arroz, como escuchamos antes. El mismo problema con una mala eficiencia en el uso del nitrógeno que vemos con estos cultivos se observa en China. Ya escuchamos muchos casos de contaminación con nitrógeno, demasiado fertilizante. Los problemas que tienen en China también están basados principalmente en este tipo de cultivos hortícolas en donde se aplica mucho nitrógeno, son muy valiosos y solamente usan el fruto. Y el resto de la planta o el resto del cultivo vuelve al suelo. Me pareció que sería interesante analizar este estudio que se hizo hace algunos años, el balance de nitrógeno para todos los países, para el total de un país. ¿Cuáles son los países que tienen un buen balance? ¿Cuáles son aquellos que no están tan bien? Corea del Sur está bien a la derecha. Tiene un balance de nitrógeno muy alto. En promedio utilizan 240 kilos más nitrógeno que el que toman los cultivos. Muy malo. Holanda tiene muchos animales, mucho ganado, vacuno, porcino, por lo tanto también tienen un balance muy alto. Estados Unidos no está tan mal en comparación con algunos países. Y después viene a la derecha, tenemos a Islandia, que directamente no tiene agricultura, así que para ellos es fácil tener un buen balance. Los datos entonces fueron publicados en el 2012. Me parece que mientras tanto estos valores bajaron en el caso de todos los países, pero sigue habiendo bastante espacio para mejorar el balance de nitrógeno. En muchos países no está muy bien. Hablemos un poco acerca del fósforo y de algunos de los problemas que enfrentamos en relación con el fósforo. Y después vamos a resumir hablando acerca de cómo podemos mejorar tanto en términos de nitrógeno como de fósforo. Como agrónomo, a mí me enseñaron a mirar todo el establecimiento, pero nunca me dijeron que tenía que mirar la calidad del agua, el medio ambiente y los temas relacionados con el fósforo. Pero todo eso ha cambiado. Hoy todo está relacionado con la sustentabilidad, la calidad del agua, los temas relacionados con la preservación, reciclado, recuperación del fósforo. Se está haciendo mucho trabajo científico en torno al manejo del fósforo. Es un gran tema. Si analizamos el ciclo de fósforo global, pensamos, bueno, usamos el fósforo que viene en la tierra en Estados Unidos, en Marruecos, en Arabia Saudita, en muchos lugares. Lo ponemos en el suelo, tenemos un poco en el alimento y después del alimento lo desperdiciamos. Hay muy poca recuperación, poco reciclado, poco reutilización. Entonces el balance de fósforo es muy malo a nivel global. Y todos los años
usamos más, tomamos más, lo usamos y desperdiciamos una gran parte. En el futuro vamos a tener que trabajar más para mejorar el manejo del fósforo, para recuperarlo, para usarlo de una mejor manera. Tenemos muchos cientos de años de fósforo por delante que podemos extraer del suelo, de las rocas, pero cuando miramos lo que ocurre a gran escala, cientos de años no es nada. Entonces tenemos que trabajar de manera más sostenible y ser más eficientes. Un ejemplo de fósforo, un caso con el que nosotros hemos estado trabajando, es lo que ocurre en el lago Erie, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Pueden ver en la izquierda, en el margen izquierdo superior, hay un verde oscuro. El agua está verde oscuro y esto se debe principalmente a la contaminación con fósforo. En el año 2014, el fósforo llegó al lago, las algas empezaron a crecer y la ciudad que está a la izquierda del lago tuvo que dejar de tomar agua de allí porque el agua estaba muy contaminada y no la podían ni siquiera tratar para usar como agua potable. Entonces se convirtió en un grave problema en los Estados Unidos. ¿De dónde provenía este fósforo? ¿Cómo podemos manejarlo? ¿Cómo podemos mantenerlo fuera del lago? La conclusión de nuestro trabajo fue que es necesario reducir la llegada de fósforo al lago. Eso es lo más importante. El fósforo, lo podemos ver acá de nuevo, con el crecimiento de las algas en el lago. Uno de los problemas en torno a este lago es que alrededor de todo este lago hay mucha agricultura. En la década del 90 tuvimos éxito al convencer a los productores que pasen de la agricultura convencional a la siembra directa. Pero la transición a la siembra directa tuvo un impacto sobre erosión, sobre pérdidas. Nosotros pensamos que el problema iba a terminar. Ahora, en lugar de sembrar todos los años, iban a hacer siembra directa e iba a quedar el fósforo en el suelo. Vimos un problema, pero no sabíamos que estábamos desarrollando y generando un segundo problema, que era la contaminación con fósforo. Tenemos datos de una cuenca pequeña que está cerca del lago. Está el lago. Y tenemos esta subcuenca que está cerca del lago. El fósforo reactivo disuelto, el fósforo que usan las algas, es mucho más cuando tiramos fósforo al boleo que cuando lo incorporamos. Entonces les decimos a los productores que hacen aplicación al boleo que dejen de hacerlo. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Una de las cosas que aprendimos hace poco tiempo es que si el fósforo está en el suelo, en la parte de arriba del suelo, antes de la lluvia, va a lavar rápidamente por los campos y va a llegar a los lagos, los ríos, las fuentes de agua. Entonces la barra roja muestra lo que ocurre cuando se aplica fertilizante y la barra azul muestra el escurrimiento. Y los puntos negros son el fósforo que se escurre y sale del campo. Entonces, si aplicamos fertilización antes de la lluvia, siempre vamos a tener un gran escurrimiento de fertilizante. Y eso estimula el crecimiento de las algas y ocasiona más problemas ambientales. Entonces, hay que decirles a los productores que miren el pronóstico del clima. Si va a llover, no apliquen fertilizante, porque se va a escurrir muy rápidamente. Cuanto más tiempo puede estar el fósforo sobre el suelo, más reacciones se producen, mayor absorción, mayor precipitación y hay menos tendencia a que se produzca el escurrimiento. Entonces hay que prestar mucha atención al pronóstico climático. Quizás cada 10 años hay que pasar el fósforo al suelo, incorporarlo un poco más al suelo. Entonces, el momento de aplicación es muy importante y también el lugar. Vamos a ver los gráficos que están a la derecha solamente. Los puntos colorados muestran la pérdida de fósforo a través del escurrimiento. Los que están a la derecha muestran la incorporación de fósforo
Cuando se incorpora fósforo, la pérdida y el escurrimiento de fósforo son muy bajos. Cuando queda en la superficie, la pérdida de fósforo puede llegar a ser muy alta. Entonces, una vez más, tenemos que tener en cuenta cuándo aplicar el fósforo. No tenemos que dejarlo siempre en la superficie. Tenemos que ver si hay alguna forma de hacerlo pasar por los residuos y de que llegue más rápidamente hacia el interior del suelo. Si no podemos resolver este problema, entonces pronto a los productores les van a decir no pueden hacer más siembra directa, tienen que pasar a siembra convencional para que el fósforo pase hacia la tierra. ¿Qué hacemos para reducir las pérdidas de fósforo? En gran parte lo que hacemos puede hacerse con las 4 Rs. Acá vemos cuánta pérdida de fósforo puede reducirse mediante las 4 Rs. Este es el trabajo realizado por Dodd y Sharpley hace pocos años. Es una muy buena revisión. Dice, si se cambia la dosis de fósforo, se puede reducir el fósforo disuelto. Si cambiamos el momento en que se aplica el fósforo, tal como les mostré antes, también reducimos la pérdida de fósforo. Si lo ponemos en el lugar correcto, por debajo de la superficie del suelo, también reducimos la pérdida de fósforo, pero podemos aumentar el fósforo particulado. Es interesante porque con la siembra directa decimos, si usamos siembra directa, aumentamos el fósforo disuelto en un 300% en el escurrimiento. Pero al reducir la pérdida particulada, pero se produce una reducción de la pérdida particulada del 96%, tenemos que lograr un equilibrio. Si tenemos más siembra directa, tenemos más pérdida de fósforo, el fósforo va al lago y hace que crezcan las algas, y a la gente no le gusta eso, porque ya no puede usar más los lagos. Entonces siempre es un equilibrio entre soluble y particulado. Muchas veces le pedimos a la gente que piense en el sistema de cultivo que utiliza. ¿Dónde están las raíces? Por ejemplo, este es un cultivo con una raíz muy poco profunda, necesita mucho nitrógeno para crecer. Tenemos que mantener el nitrógeno muy en la superficie. Las aplicaciones frecuentes, entonces, quizás sean mejores. Un poco de nitrógeno cada vez. Quizás incluso la fertirrigación, y con un manejo muy cercano, en comparación con un cultivo que tiene una raíz muy profunda, que utilice la misma cantidad de nitrógeno por año, pero tiene un sistema radicular muy profundo, que puede recuperar gran parte del nitrógeno que aplicamos. Entonces, el cultivo que está en la parte superior, en general, tiene una muy baja eficiencia en el uso del nitrógeno, porque el manejo es muy difícil. El cultivo que está en la parte inferior, podemos llegar a tener un 80 o 90% de recuperación o de uso o de eficiencia en el uso de nitrógeno, porque las plantas son muy diferentes. Entonces, tenemos que pensar en las raíces y en cómo manejar estos diferentes sistemas radiculares. El orador anterior habló acerca de hacer que el nitrógeno llegue a la planta y tenemos que empezar con las raíces. Cuando hablamos de conservación, agricultura de conservación, siembra de conservación, con frecuencia vemos que se crea una capa compactada. Las raíces, por lo tanto, no pueden penetrar, ya sea con labranza convencional o con agricultura de conservación, y los nutrientes continúan bajando y por lo tanto no son recuperados por la planta. Cuando hablamos de manejo de nutrientes, tenemos que tener en cuenta las 4 Rs, pero también tenemos que incluir las raíces. Tenemos que asegurarnos de que las raíces estén sanas y de que puedan recuperar los nutrientes que estamos utilizando. Otro punto que es tan importante y que a veces no mencionamos es la importancia de la nutrición balanceada. Esto proviene de un trabajo que se viene haciendo desde hace 50 años. Los datos que tenemos acá son datos de los últimos 20 años. Es un cultivo de maíz en rotación. Cuando no se agrega fertilizante, los rindes son bajos. Cuando se agrega fósforo, los rindes mejoran. Cuando se aplica solamente nitrógeno, el rinde mejora, pero necesitamos tanto nitrógeno como fósforo juntos para lograr el rinde que buscamos. Esto muestra entonces los rindes, pero los resultados ambientales también son muy similares. Si no tenemos nitrógeno y fósforo juntos, tenemos mucha más fuga de nitrógeno del suelo, porque las plantas no están sanas, las raíces no llegan a tanta profundidad y por lo tanto no usan los nutrientes de manera tan efectiva. Otra cosa que va a ser cada vez más importante, creo yo, es el uso de la agricultura de precisión. Este es un cultivo con el que yo trabajo. Es un campo de 40 hectáreas
Analizamos todos los árboles para ver cuál era el rinde en 40 hectáreas, un proyecto muy grande. 16.000 árboles. Este es el mapa del rinde de un campo de 40 hectáreas que va de 25 kilos a aproximadamente 60 o 70 kilos. Todo en el mismo campo. Todos reciben los mismos fertilizantes, el mismo agua, el mismo manejo, pero el potencial del rinde era muy diferente. Entonces, sabemos que si aplicamos fertilizantes para un rinde promedio, la mitad del campo no va a recibir los nutrientes suficientes y la mitad del campo va a recibir demasiados nutrientes. Entonces, el promedio no nos sirve de mucho. Tenemos que tener más información sobre el suelo, sobre los campos, sobre la forma en que funcionan las plantas para poder utilizar los nutrientes de manera adecuada. Entonces, la agricultura de precisión nos enseña mucho acerca de cómo hacer esto, cómo medir las propiedades del suelo, cómo medir las partes buenas del campo y las partes que no son tan buenas. Para avanzar en el uso de los nutrientes, tenemos que saber más acerca de la agricultura de precisión. El rinde, entonces, como dijo el doctor Lada, es lo que impulsa todo esto. Rinde más alto significa que hay más nitrógeno en la planta. Tenemos entonces aprender a medir el rinde, predecir el rinde en diferentes partes del campo. Fertilizar un campo, entonces, constituye un verdadero desafío. Vamos a resumir algunos de los temas que mencioné. El desafío entre producción de alimentos y uso de nutrientes es muy difícil. La presión ambiental es cada vez mayor, no queremos contaminación, no queremos degradación del agua, no queremos degradación del suelo, no podemos aceptar la contaminación del aire. Entonces, para los agrónomos, tratar de aumentar la producción de alimentos y mantener la calidad ambiental es un verdadero desafío. Nosotros recibimos mucha presión. Los productores sienten que es algo muy difícil de lograr. Ya hablamos acerca de las 4 R's muchas veces, pero creo que son la clave para poder avanzar, para poder pensar en qué estoy haciendo realmente y por qué lo estoy haciendo. Muchos de los productores con los que trabajo tienen tradiciones y dicen, yo siempre hago las cosas así, mi padre lo hacía así. Entonces tenemos que pensar cuál es la fuente correcta, la dosis correcta, el momento y el lugar correcto. Si pensamos en todo esto, vamos a poder avanzar mucho para cumplir con las metas ambientales, para aumentar la producción de alimentos y para cumplir las expectativas de la sociedad. Nos enfrentamos a muchos desafíos, pero creo que la única forma es mejorar la ciencia, mejorar la agronomía y convertirnos en mejores gestores del agua y de la tierra. Fue un placer para mí estar hoy acá con ustedes. Muchas gracias por su atención y espero que el doctor García y yo podamos responder cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Le agradecemos a Rob Mikkelsen por su presentación y ahora pasamos al espacio de preguntas a cargo del moderador Fernando García. Gracias, Gastón. En primer lugar, le agradecemos al doctor Mikkelsen la excelente presentación, muy informativa y sobre todo muy formativa. Ahí viene alguna pregunta. La primera pregunta, Rob, sería, ¿cómo explica usted los problemas de polución o de contaminación de nitrógeno que existen en Estados Unidos si de acuerdo al balance de nitrógeno es positivo en solamente 40 kilos por hectárea? Gran parte de esto está determinado por factores específicos de cada lugar. Podemos hablar de promedios y en promedio no hay un problema importante, pero en California, por ejemplo, el uso de nitrógeno es muy alto, entonces el problema de contaminación también es muy importante. En muchas partes del río de Mississippi, no les mostré, la pérdida de nitrógeno no es tan alta, pero la zona, la superficie de tierras es muy alta. Entonces esto se acumula y llega a los ríos y las pérdidas suman mucho. Entonces, aunque el balance en promedio no da tan alto, las pérdidas siguen siendo altas en algunas cuencas importantes y en algunas zonas importantes. Interesante y da pie para otra pregunta o parte del debate que tenemos aquí.
Vos viste que nuestros balances de nutrientes en Argentina son aún bien negativos. Pero sería muy interesante para nosotros, bueno, sabemos que hay sitios específicos que tienen ya algunos problemas porque se aplican fertilizantes en exceso, pero son más puntuales. En términos generales de lo que has estado viendo a lo largo de esta semana, ¿en qué aspectos deberíamos concentrarnos más en monitorear, medir nuestros cursos de agua, nuestros suelos, nuestras emisiones, enfatizar los 4 requisitos? ¿En qué puntos dirías que son los prioritarios para tener o cuidar más estos aspectos de nutriente y ambiente? Well, thank you for that nice question. Muchas gracias por su pregunta. Creo que todo lo que usted dijo es importante, pero no se puede hacer todo de una sola vez. Voy a volver al ejemplo del lago Erie. El balance de fósforo es bastante bueno allí, así que no hay mucho desequilibrio, pero la forma en que usan el fósforo es lo que está causando el problema. Así que no hay que considerar solamente el balance, decir, bueno, el balance es negativo. Tenemos que ver el balance y las prácticas agronómicas. Creo que en ciertos lugares donde el déficit de nutrientes es muy alto, donde estamos tomando los recursos del suelo, todavía podemos tener problemas de contaminación, pero como sacamos más fósforo del que aplicamos, esto no significa que no hay problemas ambientales. Entonces el manejo y la gestión son importantes. Pero el balance de nutrientes es importante porque con el tiempo, si no, vamos a degradar los suelos, van a tener una muy mala calidad si seguimos tomando nutrientes. Y África es un excelente ejemplo de países donde se han sacado nutrientes durante muchos años del suelo. Los suelos son muy pobres. Hay que mantener el balance, el equilibrio, pero hay que hacerlo de manera correcta para no causar problemas. Había una pregunta anterior, no sé si la podemos volver a poner ahí, así la leo bien, pero se refería a, gracias, si ustedes tienen experiencia en la aplicación sitio específica de fertilizantes orgánicos. Los nutrientes orgánicos son muy importantes y siempre recomendamos que los productores los usen si los tienen, si están disponibles. No hay conflicto entre fertilizantes orgánicos y minerales, pero hay algunas tecnologías de aplicación sitio específico para el abono orgánico, no son muy populares hoy en día. En general, los que tienen ganado o simplemente quieren llevar rápidamente el estiércol al campo para poder ocuparse después de los animales. Es un desafío lograr que los productores de ganado utilicen bien el estiércol. Hay tecnología para esto, pero no tiene mucha adopción hoy por hoy. En la presentación mostraste que en la condición de siembra directa, con el fósforo incorporado, aún bajo esa condición se perdía más fósforo. ¿Es así? Si es así, ¿por qué? El ejemplo que les mostré, el fósforo cuando se coloca sobre la superficie se disuelve rápidamente y puede lavarse, escurrirse. Y en ese entorno, en ese caso es cuando la mayor cantidad de fósforo va al lago y causa la reducción de las algas. Cuando se incorpora el fósforo, no hay tantos fósforos que se escurre de la superficie porque el fósforo está disuelto en la tierra. Hay solamente una parte del fósforo, que es fósforo particulado, que se pierde. Entonces hay que lograr un equilibrio entre el fósforo soluble, que se escurre del suelo, o perder suelo por la erosión. Ambas condiciones son negativas, por supuesto. Yo no recuerdo bien el dato, pero la pregunta se refería a que se veía en la tabla fósforo incorporado, aún en siembra directa había más pérdida de fósforo. No recuerdo bien los datos, que tal vez tú los recuerdes bien. I'm sorry, the phosphorus loss Incorporated phosphorus under no-till show higher phosphorus loss. There was no
No era pérdida de fósforo. No era fósforo incorporado con siembra directa. No, no era eso lo que demostraba el cuadro. Interesante para que por ahí profundicemos. Mostraste que hay un plan de reportar el balance de nitrógeno para los productores de California. ¿Qué sucede en otros estados? Por ejemplo, en el caso de la cuenca del lago Erie, que mostraste las pérdidas de fósforo. Los productores también tienen que reportar lo que usan, tienen que seguir algún plan de uso y manejo de los nutrientes, hay penalidades si usan más de lo que extraen, hay políticas de aliento si corrigen o hacen bien o siguen buenas prácticas agrícolas. En los Estados Unidos se permite que cada estado defina sus normativas adecuadas para su estado, sus sistemas de cultivo. Entonces, por ejemplo, en California hay mucha superficie con riego y son cultivos de alto valor, así que las normativas de California no son apropiadas para otros estados. Por el momento, solo California exige que los productores informen al gobierno cuánto nitrógeno están utilizando. El ejemplo del fósforo en el lago Erie es un programa voluntario. Hoy por hoy se está educando a los productores, tratando de ayudarles a que adopten mejores prácticas, pero por ahora no deben presentar estos informes. Sin embargo, si las condiciones no mejoran pronto, el gobierno dijo, vamos a hacer que esto sea obligatorio, les vamos a dar 1 o 2 años para adaptarse. Si no lo hacen en forma voluntaria, va a ser obligatorio. Veremos. Esto también pasó con el Golfo de México. Eran programas voluntarios, pero todos los años aumenta la contaminación en esa zona. En el 2017 tenemos las cifras más altas de contaminación. Entonces yo creo que el gobierno ahora va a involucrarse y va a decir, ustedes deben sí o sí hacer estos cambios. Y como el Golfo de México cubre tantos estados, va a ser un programa federal, no un programa de algún estado en particular. Creo que también se le hicieron al doctor Lada, pero acerca de los inhibidores de nitrificación y de volatilización de amoníaco, ¿cuánto podrían mejorar o cuál es tu experiencia acerca de cuánto podrían mejorar la eficiencia de uso de nitrógeno? Mi respuesta quizás es diferente de la del doctor Lada, porque trabajamos en lugares diferentes. Él hablaba del arroz en el sudeste asiático. Él no pensaba que los inhibidores eran útiles. Para nosotros son muy útiles. Los inhibidores de la ureasa son muy útiles en cuanto a reducir las pérdidas de amoníaco. Si se puede aplicar urea con un inhibidor de la ureasa, se puede reducir la pérdida de amoníaco a casi 0. Entonces, todavía el productor tiene que decidir si económicamente le conviene. Pero no es tan costoso como para que sea imposible. Muchos productores lo están utilizando para reducir la pérdida de amoníaco. Creo que es una buena opción, especialmente en aquellos lugares en donde el nivel de amoníaco es muy alto. Y esta es una buena oportunidad para los productores. Muchos de esos inhibidores de ureasa han mostrado buenos resultados, muy buenos resultados en reducir la volatilización de amoníaco. Hay una pregunta relacionada al reporte de California, del balance de nitrógeno, y es acerca de que ustedes ahí, o el Estado requiere el rendimiento objetivo. ¿Cómo lo estiman, considerando toda la variabilidad espacial y temporal que puede tener ese rendimiento? ¿A partir de modelos de simulación o simplemente la opinión del productor? Al principio de la campaña, tienen que estimar cuál será su rinde. Podría estar basado en los antecedentes, en la experiencia, en sus conocimientos. Y después, si al finalizar la campaña, tienen que indicar cuál fue el rinde real. Deberían medir el rinde, pero la verdad es que nadie lo va a verificar. Es decir, ustedes pueden decir cuál fue su rinde y nadie en realidad lo va a saber. Pero se supone que deberían medir el rinde, cuántas veces cosechan.
acerca de los impactos. Vos dijiste que en el Golfo de México la zona de hipoxia este año va a ser la mayor en la historia y se realizaron o hay programas voluntarios de buenas prácticas agrícolas que en los últimos años han tratado de ser más extensivas y aplicadas. Siempre cuando vemos los problemas ambientales escuchamos hablar de un problema del legado, acerca de acá cuántos años todavía vamos a seguir teniendo ese problema. ¿Nos podés ampliar un poco más acerca de este concepto de legado, legacy? Es una muy buena pregunta, gracias por hacerla. Muchos de los suelos drenados por el río Mississippi son suelos muy ricos en materia orgánica, muy negros, muy fértiles, y todo lo que le hagamos al suelo va a hacer que el nitrógeno salga del suelo, aun cuando no haya agricultura, no se utilice fertilización. Simplemente al tener un cultivo perdemos más de 10 partes por millón de nitrógeno que va al agua, va drenado al agua. Entonces es todo un desafío reducir la pérdida de nitrógeno a nivel que esté por debajo del agua potable debido a la materia orgánica. Va a ser muy, muy difícil. En el caso del fósforo, recomendamos a los productores que acumulen la concentración de fósforo para que no tengan deficiencia. En la producción de cultivos esto ha estado muy bien. Hay muchos lugares ahora en donde tienen que interrumpir los fertilizantes y bajar los niveles una vez más, para no seguir sumando y acumulando para siempre. Hay que medir el nivel del suelo y si está en un nivel satisfactorio se puede dejar de aplicar fertilizantes. Esto va a ayudar y a reducir los problemas ambientales. Yo ahora voy a aprovechar y conectar con algún dato que mostró Rob en su presentación. Cuando te referías a los temas de fósforo en la cuenca del lago Erie, vos mostraste los efectos del momento de aplicación respecto al momento de ocurrencia de la lluvia. Mi pregunta sería, ¿habría otro componente ahí? Me parece que es probablemente el tema de la pendiente de esos campos, de esos lotes, en cuanto a la carga que puedan llegar a llevar o al transporte que puedan llevar hasta los cursos de agua. ¿Tendríamos que considerar también pendiente ahí? Esta también es una muy buena pregunta, doctor García. La mayoría del fósforo proviene de una pequeña parte del campo. Quizás el 20% del campo representa el 80% de la pérdida de fósforo. Quizás sea la parte con pendiente o la parte que está cerca del agua. Entonces hay algunas cosas que podemos hacer. No tenemos que manejar siempre todo el campo, sino aquellas partes del campo que son vulnerables a la pérdida de fósforo. Ese es un buen punto. Entonces quizás agregar una barrera, quizás alejarse un poco del agua. Hay muchas cosas que podemos hacer para encontrar aquellos lugares en donde se pierde la mayor parte del fósforo y ocuparnos y centrarnos en manejar esa parte del campo. Es una buena idea. La que nos plantean desde el público es cuál sería la mejor forma de reponer fósforo en Argentina en la rotación para el sistema de siembra directa. Y probablemente yo quisiera dar alguna opinión al respecto y ver cómo Rob lo ve. Me parece que, y de esto hablamos muchas veces con muchos de ustedes, acerca de la necesidad de saber cuál es la disponibilidad de fósforo que tienen nuestros suelos. Rob nos decía que agronómicamente nosotros queremos llevarlo a un nivel en el cual no haya limitación de fósforo, pero tampoco queremos que ese nivel sea excesivo. Para eso usamos los análisis de suelo y por eso siempre insistimos acerca de la importancia del análisis de suelo. Generalmente nosotros corremos un poco de atrás, siempre estamos abajo y tenemos que subir. Pero si uno estuviera en un plan de reponer y llevar y subir esos niveles de fósforo, obviamente tienen esos límites que son los niveles que determinamos como críticos, esos umbrales críticos que decimos para los diferentes cultivos cuando hablamos de 20 partes por millón de trigo, 30 partes por millón de alfalfa, 15 para maíz, 9 a 12 para
girasol y soja. Obviamente en esos planes de reponer algo que tratamos de enfatizar es que si vamos a hacer aplicaciones anticipadas al boleo, en las cuales hemos trabajado con muchos grupos de APRESID, acá incluso estaba Agustín Bianchini con nosotros recién, que fue quien hizo mucho ese trabajo, ese fósforo anticipado al boleo, obviamente tratamos de recomendarlo en situaciones en las cuales justamente no tengamos esas pendientes y en las cuales no esté inmediatamente atrás ese proceso de lluvia. Es algo que estamos viendo por un poco las situaciones que suceden. Esa es mi opinión, Rob. No sé si tenés algo más para agregar sobre lo que sería esa recomendación. Uno de los problemas que nosotros tenemos con el fósforo en siembra directa es que se estratifica en la superficie. A veces entonces las raíces crecen acá y el fósforo está aquí en la superficie. Especialmente en donde estamos nosotros, la superficie muchas veces se seca y las raíces no pueden acceder a los nutrientes que están en la parte más superficial. Entonces aplicamos fósforos todos los años, pero el fósforo no llega a las raíces que lo necesitan. Quizás tenemos que inyectar fertilizante. Quizás no hacer labranza, pero sí inyectar el fertilizante a mayor profundidad para que las raíces puedan acceder y tengan la humedad necesaria también para absorberlo. Pero no con labranza total, sino una pequeña inyección. Habló de problemas ambientales de nitrógeno y fósforo y simplemente, muy rápidamente, ¿cuáles podrían ser problemas ambientales de potasio o azufre, o si ellos han visto problemas con esos dos nutrientes? Nitrógeno y fósforos generan problemas en relación con la calidad del agua, por lo general. El potasio, en general, hay mucho en el medio ambiente, por lo tanto, no hace que las algas crezcan, no genera problemas de contaminación ambiental, no hay problemas ambientales con el potasio. Lo mismo ocurre con el azufre. Cuando llega al agua, no es un gran problema. En general, hay mucho sulfato en el agua ya de por sí. El dióxido de azufre tiene que mantenerse bajo porque eso puede generar lluvia ácida, pero no está relacionado con la agricultura, sino con la industria. Entonces, el nitrógeno y el fósforo son aquellos nutrientes de los que nos tenemos que ocupar. El potasio y el azufre no generan problemas ambientales. Más preguntas del público y creo que estamos en horario, así que le devolvemos a Gastón y le agradecemos nuevamente al doctor Mikkelsen.